¿Cómo estás? Yo soy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Leandro, Diana, Mireya, buenos Javier, días, Guillermo, ¿cómo están? Yo creo que estamos todos. Falta, creo que Diana, Steffi. Steffi, ajá. Ya yo creo que del resto estamos todos. Podemos ir comenzando con los que tienen que presentar Diana si están, perdón. Con los que sí estamos, ¿les parece? Déjenme que les doy la opción de compartir pantalla para que puedan colocar la presentación e iniciamos. Ángela faltaba. Listo. ¿Con quién comenzamos? Katia, tenía que presentar. Me toca Vamos, con pues. Javier. Javier ya está. Mm. Javier tiene la presentación, ¿sí la estás compartiendo? Ya. Ya, sí me escuchan. Ok, vas a pasar así nomás. Ahí. Muy bien, entonces el paper que se escogió fue brasinoesteroides, el efecto físico y bioquímico en la menta piperita. Siguiente. Bueno, el paper tiene el objetivo de analizar o identificar la técnica de proteómica que se utilizó para llevar a cabo el ensayo. Entonces, vamos a empezar diciendo que la proteómica es una herramienta dentro de las ómicas que puede ser utilizada para identificar o separar proteínas, básicamente cuantificar la concentración de una muestra en un momento dado. Además de que vamos a encontrar un conjunto de datos proteicos para caracterizar un sistema biológico. Básicamente a eso se dirige este ensayo. El siguiente. Entonces, el ensayo se trata de someter a una planta a estrés, condiciones de estrés de básicamente salinidad, pero las condiciones de estrés en una planta pueden estar dadas por condiciones externas de humedad, temperatura y en este caso salinidad. Entonces, estas condiciones van a estimular una respuesta de la planta a estas condiciones de estrés y así vamos a generar que la planta genere compuestos que la lleven a tolerar estas condiciones de estrés. Y estas están regidas pues básicamente por proteínas. Podemos ver que la osmotina, la superóxido dismutasa, catalasa y ascorbato peroxidasa, que son enzimas, pero las enzimas, como sabemos, tienen su base proteica, entonces por eso usamos la proteómica, ¿no? Siguiente. ¿Qué es lo que va a estimular este conjunto de enzimas? La expresión aumenta la resistencia hacia los hongos, también son responsables de metabolismo secundario y de la generación de metabolitos. No, ahí dice metabolismo, es responsable de la generación de metabolitos secundarios, tiene efecto en los aceites esenciales y altera el sistema de homeostasis celular. Entonces, siguiente. El ensayo se esquematiza de la siguiente manera. Se va a someter a 3 diferentes niveles de concentración de cloruro de sodio, 0, 100 y 150 milimolar, y se va a utilizar el compuesto brasinoesteroides en la planta, también en 4 niveles, 0, 0.5, 1.5 y 2.5, y así podremos observar qué tipo de respuesta tiene la planta a estas condiciones controladas. Entonces, sigue mi compañero Javier.
Ya. Bueno, este es básicamente un esquema de cómo diría si me están escuchando. Sí, Ya, este es un esquema básicamente de cómo iría el proceso para la detección de proteínas que les vamos a dar a continuación. Y entonces, para este ensayo se utilizaron plantas, como ya mencionó Katia, de menta. Entonces, igual las plantas se obtuvieron de un herbario que tenían aproximadamente 2 semanas de estas plantas. Entonces, a las plantas se las compraron en el laboratorio y a las 3 semanas se preparó una solución de cloruro de sodio y se le colocó a la planta durante 4 semanas. Igual lo del cloruro de sodio se le puso a 0 a 100 y a 150 milimoles, igual con los racimos esteroides, a 0, que sería el control, a 0.5, 1.5 y a 2.5 miligramos sobre litro. Ya, una vez hecho este experimento, se recolectó la planta a las 12 semanas y se realizaron 3 réplicas con 10 plantas de cada réplica. Ya este experimento duró aproximadamente unos 3 meses para recolectar todas las proteínas. Ya, una vez hecho esto, se dio un pretratamiento allá a las plantas, a las hojas de las plantas, las que se usaron, se les puso 4 ml de fosfato potásico, que consistía en 1 gramo de muestra con 4 ml del fosfato. Se le dio una centrifugación a 4.500 revoluciones con una temperatura de 4 grados centígrados. Esto para evitar la proteólisis de las proteínas. Ya se utilizó para medir aquí como estándar el suero bovino y se utilizó un colorante de azul de coma 100. Y para la separación de las proteínas se usó un electroforesis en gel de poliacrilamida bidimensional, el cual consiste en separar las proteínas por su punto isoeléctrico y su masa o peso proteico. Y entonces aquí se separaron las proteínas. Las proteínas se separaron, se tomaron las muestras de las proteínas y se analizaron por espectrometría, dando como resultado el conteo de proteínas de 240 a 290 nanómetros durante 2 minutos. Ya entonces aquí se encontró la huella digital o fingerprinting de las proteínas y se calcularon las proteínas. Bueno, el objetivo de todo esto era comparar el contenido de aceites, de aceites esenciales y de fenoles en la planta. Y entonces se encontraron contenidos mayores de fenoles en las plantas que se trataron a 150 milimoles con 0.5 o 2.5 miligramos de brasinoesteroides. Igual, los de 2.5 miligramos de brasinoesteroides aumentaron el contenido de aceites esenciales más de 12 veces en comparación con las plantas no tratadas con cloruro de sodio. Y entonces, como conclusiones tenemos que la salinidad causó obviamente trastornos amarillentos o sequedad de las hojas. Ya en términos de metabolitos secundarios, que esto es lo que nos interesa, el estrés con el cloruro de sodio aumentó el contenido fenólico total, pero disminuyó significativamente el contenido de aceites esenciales. Entonces, ¿qué se pudo determinar? Que 0.5 miligramos de brasinoesteroides con 100 milimoles de cloruro de sodio fue la cantidad óptima, igual precio para fenoles, y de 2.5 miligramos de brasinoesteroides con 150 milimoles de sodio, igual aumentó la cantidad de aceites esenciales. Y entonces este estudio demostró que preservar
que esto presenta nuevas oportunidades para el cultivo de plantas de menta en un suelo que contenga concentraciones medias o elevadas de cloruro de sodio. Y eso sería todo. A ver, primero te voy a hacer unas preguntas referentes al trabajo. ¿Cuál es el origen de los brasinosteroides? Son de origen vegetal. ¿Y de qué planta provienen? Esa proviene de una planta que se llama... no me acuerdo, pero es de origen vegetal. Claro, porque me preocupa un poco, es decir, no me preocupa, ese es el trabajo que ellos hicieron, pero lo que no entiendo muy bien es qué sentido ellos están colocando al brasinosteroide como un inductor de la resistencia a la salinidad de la menta, ¿no? Sí, pero hay que ver si el brasinosteroide no es muy complicado conseguirlo, porque te puede resultar que sea muy caro el controlar a la salinidad, es decir, utilizar el brasinosteroide para controlar en la salinidad me parece como claro, no sé el origen del brasinosteroide, ahí tengo un vacío, quizás después lo puedas ver. Y luego, bueno, Katia y Javier, recuerden que el objetivo era enfocarse en los métodos de separación de las proteínas. Entonces, no vi ningún resultado. Me hubiese gustado que hubiesen discutido los resultados que tenían que ver con los geles bidimensionales que se obtuvieron y cómo fueron analizados para poder entender esa separación de las proteínas, porque al final de cuentas ni se enfocaron mucho en la metodología ni tampoco en esos resultados que están asociados con esa separación. Entonces ahí me quedó un vacío, porque al final la idea en este momento es la idea de este ejercicio es fortalecer con ustedes la discusión acerca de cómo se hace la separación. Si quieres, vamos un momentico a las diapositivas donde está la separación. Por ejemplo, vea la siguiente, justo el espectro que se colocas allí de masas es un espectro de masas de compuestos pequeños, no es de proteínas. Y luego aquí en el pretratamiento para evitar proteólisis solamente dice que solo utilizan 4 mililitros de fosfato potásico y la centrifugación a 4 grados centígrados, pero no, la idea hubiese sido que hubieses hecho énfasis que lo que está controlando la proteólisis aquí es la temperatura, porque realmente ni el fosfato potásico, el fosfato potásico es básico, pero centrifugar no te está haciendo nada. Luego de la cuantificación, hubiese sido interesante ver cómo era el resultado de los geles para entender cómo hicieron ellos la evaluación. Vete a la siguiente, de cuáles eran las proteínas asociadas. En ningún momento me muestran cuáles son las proteínas asociadas para llegar a la conclusión de que las combinaciones son las que les permiten una mejor resistencia. Entonces, al final, como que faltó esa parte que considero que era importante. No sé si ellos se enfocaron, la espectrometría no fue para las proteínas, aunque para eso hacen bidimensionales, y hacen la proteína es para medir hacen la extracción es para medir fenoles. Me quedan muchas dudas con la presentación. Entonces, si ustedes lo pueden mejorar para subirlo a la plataforma, yo se los agradezco para ponerles una mejor calificación. Vamos con el otro grupo. Gracias. Ya. El otro grupo es Diana, Stephanie y Ariana. Sí, Ariana. Uh-huh. Buenos días con todos, ¿se me están escuchando? Sí. Sí, perfecto. Nuestro paper es se trata del estudio proteómico de 2D, dije, en plasma sanguíneo de pacientes de etapa infantil con leucemia linfoblástica aguda. Siguiente. Podemos decir que la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad heterogénea
caracterizada por mecanismos alterados de autorrenovación, proliferación y diferenciación de células progenitoras hematopoyéticas comprometidas con el linaje de linfoide. Las células leucémicas son comúnmente conocidas como blasto, y su fenotipo leucémico resulta de múltiples lesiones genéticas, epigenéticas en células progenitoras hematopoyéticas. La estrategia del análisis proteómico está utilizada particularmente en la búsqueda de biomarcadores en fluidos biológicos de fase de acceso, como la orina, la saliva, las lágrimas y la sangre. Se utiliza esta estrategia comparativa basada con el gel de un marcaje diferencial de las proteínas con moléculas fluorescentes, y lo cual permite distinguir las proteínas provenientes de la muestra de plasma de pacientes frente a los controles sanos. Ya, estos enfoques proteómicos se han convertido en una poderosa tecnología de investigación biológica, y actualmente permite la caracterización del proteoma plasmática en gran profundidad. Los avances de la tecnología basada en proteómica han permitido identificar con éxito varios marcadores prometedores en diversos tipos de cáncer. En la metodología las muestras de sangre periférica se obtuvieron de 6 pacientes de sexo masculino y femenino entre 1 a 10 años, diagnosticados con la leucemia linfoblástica para el tratamiento de la enfermedad. Como podemos ver, estaba en el control, eran 6 pacientes, eran en 3 y 9 años. En los casos eran de 2 a 9 años. En el control son utilizados 6 pacientes masculinos, pero no femeninos. Ya en los casos eran 4 masculinos y 2 femeninos, como podemos ver en este gráfico siguiente. Ya, la metodología... Perdón, discúlpame un momentico antes de que avances. ¿Cómo está la relación de edad? Los niños de 3 a 9 años son pacientes de ambos sexos. El control tiene pacientes de ambos sexos. Sí, ambos sexos, sí. Ajá, y la muestra tiene nada más de sexo masculino. Ajá, sí. Ok, vale, está bien. Sigamos. Sí. Ya, la separación del plasma, el plasma se obtuvo centrifugando la sangre a 1300 G durante 10 minutos a 4 grados. Se centrifugó, seguido de una segunda centrifugación que constaba de 2400 revoluciones durante 20 minutos. Se tomaron alícuotas de 50 mililitros y se almacenaron a menos de 70 grados hasta su análisis. En la cuantificación de las proteínas total en plasma por método de enlace con Nico, se realizó la inmunodepleción con plasma se utilizó el sistema en columna de inmunoafinidad, en las que se cargaron 2 mililitros de proteína equivalente a 30 mililitros de plasma. Posteriormente, la muestra inmunodepletada se precipitó por adición del ácido tricloacético, luego se incubó de una hora a menos de 10 grados y se centrifugó a 8500 revoluciones por minuto por 15 minutos a 4 grados. Luego el Pélex se lavó 3 veces con acetona mezclada con acetona agua que tenía una proporción de 90 a 10 y se centrifugó de 8500 revoluciones por minuto siguiente a 4 grados.
Ya, en la preparación de la muestra para electroforesis dimensional diferencial, estas se utilizaron en 10 mililitros de proteínas, sometido a inmunodepresión a 50 microlitros de buffer de lisis. Luego se procesó en frío con un sonificador ultrasónico con 10 pulsos a 10 segundos por amplitud de 40%. Posteriormente se agitó con Vortex durante 30 segundos y luego se centrifugó a 20.000 G durante 15 minutos a 4 grados. Y se cuantificó la cantidad de proteínas utilizada en el método RCDC y el resto de la muestra se almacenó a menos de 80 grados hasta el momento del marcaje. Dije, siguiente. Bueno, a continuación mi compañera. Bueno, buenos días con todos. Para el proceso de marcaje de estas proteínas se utilizó un kit de Immersion CDI, siguiendo las recomendaciones del fabricante. En este caso se utilizó 50 microgramos de proteínas de cada una de las mezclas que se obtuvo. Y para se marcaron con 400 bemol de fluoruros CI3 o CI5, como podemos ver en la tabla, con hielo y en una oscuridad absoluta durante 30 minutos. Para esto también se hizo un estándar, que también lo podemos observar en la tabla, que es el CI2. Perdón, ya. Una vez que las proteínas estuvieron mezcladas, se cargaron mediante el método de carga en copa en tiras de gel y de gel de acrilamida de 24 centímetros con un pH de 4 a 7. Estas proteínas se separaron por electroforesis en geles de poliacrilamida, utilizando el sistema ITAN-DAP a 20 grados. Siguiente. ¿Sí está en el siguiente? Ah, no, sí, ya. Perdón, disculpe, tengo el internet algo lento. Ya, bueno, para la adquisición y el análisis de las señales de las proteínas, en el caso de la adquisición se utilizó el escáner de fluorescencia Typhon y la fluorescencia emitida de los fluoruros CI2, CI3, CI5 se unieron unidos a las proteínas. La fluorescencia que se emitió del gel fueron de la fluorescencia de CI2, CI3, CI5 que estaban presentes en el gel. Aquí podemos ver en la imagen cómo hubiera quedado de la muestra. En el caso para el análisis de dichas imágenes se utilizó un software Protegénesis para la detección de los spots de las proteínas de cada gel. Disculpa, un ratito, creo que la doctora se desconectó. Creo que la doctora se desconectó. Sí, se desconectó. Sí, creo que sí, Verena. Sí, se desconectó. Ahorita el host es Javier. Ese Javi. Entonces yo no sé si vas a seguir porque... 10 sobre 10, chicas. Muchísimas gracias. Ya, siguiente, ya vámonos. Y David, no me he dado cuenta que se ha desconectado. Gracias y conectate la profe. Hasta aquí el informe. Por favor. Dilo. Tiene que decir Steffi. Creo que ya no, sigue siendo. Ya ha acabado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Para mala Sí. suerte, sí. Probando. ¿Me Probando, oye? probando. Yo no vi el video, aguante. Voy a ver el video. No se cargó. Hola, Martita. Hola. Sí me escuchan, ¿verdad? No, Fuerte y claro. Ay, no sé si estaban dañando. Están exponiendo, luego decimos que todo estuvo clarísimo. Le hacemos así. Sí. Sí. Bravísimo, excelente. Me disculparán si me equivoco en los resultados, pero son cosas que, la verdad, Sigue. siempre me Entonces, estreso. seguimos. Bravísimo. En este paper les decía que utilizaron puro software, por cada cosa un software, por cada cosa otro software. Claro. Por cada Pero- cosa un software diferente. Y yo, no voy a poder pronunciar todos esos software. Solo di para qué sirven. Software y ya. probando. ¡Ah! Hasta aquí el informe, Steffi, por favor. Hasta aquí mi informe. Todavía te faltan 3 diapositivas. ¿Qué pasó? Es que la doctora... No ¿será está que la ella no sabe? doctora. No está la doctora. Alguien que le escriba si se va a conectar. Bueno. ¿Quién tiene el número de la doctora? Repite todo, Steffi. Creo que ese es Ángela, creo que tiene el número. Vamos a estudiar. Te mientes si piensas que vas a estudiar. No te engañes, mi amigo. Dice que se le reinició la compu, que ya se conecta. Ah, ya. Uy. Sabe que se haga una limpia la doc. Mala suerte. Oh, chachay, qué bestia, qué frío que hace. Chachay, chachay, la puerta. Una de las preguntas era de Pina. Envío un correo. Envío un correo a Paulita. Envío un correo a Paulita, dice que va a estar presente en el examen. Cállate. No. La plena. Pero dice solo para ver si es que tienen algún problema durante la evaluación. ¿O será de estar conectados todos mientras damos la evaluación? Ay, no sé qué está pasando. Me mandaron una pregunta, no sé si sea verdad. Ah, le estaba diciendo que en el mail dice está conectada por si tienen algún problema durante su evaluación. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi vida! El micrófono está abierto, Luz. Sí, lo sé. Apágalo. No me da. Ve. El Javi nos puede. Volví, discúlpenme por favor. No solo me sacó, sino me sacó la computadora, me sacó tuve que ir a buscar en Canvas el código porque no lo tenía a la mano, un desastre. Me quedé, creo que una lámina más atrás. Vamos a ver si es una lámina más atrás. Disculpe. ¿Era esta? No sé. Por eso te pido que vayas. Se desconectó y estaba en la siguiente. En esta estaba yo ya. Estaba yo cuando se desconectó. Steffi, esa es tuya. Discúlpenme. No, pues esa no es. No, ya eras tú, ya te tocaba a ti. Ah, entonces continúe la que le toca y no se preocupe. Entonces sigue. Vamos, sigamos. Ya. Es que a mí se me escuchó. Espera.
¿O no? Pregunta. Doctora, ¿sí escuchó la diapositiva anterior? Yo creo que me desconecté sin que esto hubiese terminado. Por eso les decía que yo creía que estaba yo allí todavía cuando me desconecté. Esta no había terminado. ¿No había terminado? No. Ya, bueno, comienzo del principio entonces, porque si no, no sé por dónde se quedó. Ya, en la preparación de la muestra, se utilizaron los 100 microlitros de proteína sometido a inmunodepresión a 50 microlitros de buffer lisis. Se procesó en frío con un sonicador ultrasónico de 10 pulsos de 10 segundos con amplitud de 40%. Posteriormente se agitó con vortex durante 30 segundos y luego y posteriormente se centrifugó a 20.000 G durante 15 minutos a 4 grados. Se utilizaron 4 mezclas. Mezcla 1 eran entre los pacientes de 1 a 3 años, la mezcla 2 eran entre pacientes de 4 a 6, la mezcla eran los controles 1 y 3, y la mezcla eran controles de 4 a 6 con volúmenes iguales de cada muestra. Se cuantificó la cantidad de proteína utilizando el método de RCD-C y el resto de muestras se almacenó a menos de 80 grados hasta el momento del marcaje, dije. Bueno, a continuación mi compañero. Ya, sí, está abierto el micrófono, sí, ya. Bueno, el proceso de marcaje de las proteínas se utilizó el kit de Armersian, siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante, que se tomó 50 microgramos de proteína de cada mezcla obtenida y se marcaron con 40 pmol de fluoruro CI3 y CI5, como lo estamos viendo en la tabla, en hielo y en una oscuridad durante 30 minutos. Estas proteínas se marcaron mediante el método de carga de copa en tiras de gel de acrilamida de 24 centímetros, con un gradiente lineal inmovilizado de un pH de 4 a 7, y además de que las proteínas se separaron por electroforesis SDS en geles de poliacrilamida a 20 grados. Siguiente. En la adquisición y análisis de las imágenes de las proteínas, para lo que es adquisición se utilizó un escáner de fluorescencia. Los resultados de las imágenes corresponden a la fluorescencia emitida por los fluoruros, por fluorocromos CI2, CI3 y CI5. Mientras que para el análisis de estas imágenes se utilizó un software para la detección de los spots de proteínas de cada gel, con el fin de detectar en sí estos, obviamente, spots y evaluar la expresión diferencial de cada uno de estos. También para analizar, se analizó mediante espectrometría de masa, en un rango de 400 a 1800 con una resolución de 60.000 y se le seleccionaron alrededor de 10 iones precursores de mayor intensidad. Esto de aquí, para hacer comparación y utilizar una base de datos, se utilizó el programa Excalibur. Siguiente. Ya, bueno, en sí para la identificación ya final de la proteína se utilizó un software teniendo ciertos parámetros para seguir, como es la tolerancia de masa de péptidos de 20 ppm, una tolerancia de fragmentos, dos diferentes
tipos de enzimas establecidas como la tripsina y la acetilación N-terminal, y también uno de los parámetros también era la modificación de carbamidometilación de cisteína. Para la revisión de estas proteínas, y se utilizó una base de datos humana. Podemos ver ahí está descrita cuál fue la base, que me hace un poquito difícil. Ya, para lo que es el análisis bioinformático y lo que es análisis estadístico, en sí, para el análisis bioinformático, para obtener en sí una relevancia de las relevancias biológicas de las proteínas, se utilizó el enriquecimiento funcional por medio de un Go con un valor de P menor al 0.5, y se realizó un análisis de interacción de estas proteínas con un string que proporciona información de estas mismas proteínas con diversas fuentes basadas en lo que es la función genes, la co-ocurrencia, la coexpresión, etc. Para el análisis estadístico, todos los LS se separaron entre sí con los valores de full change y valores P, utilizando también un software de SameSpot, utilizando un análisis ANOVA de una vía. Para la identificación, como resultados de la identificación de las proteínas, se filtrado por un péptido, dos péptidos de proteína y confianza peptídica alta del 1%. Siguiente. Bueno, como parte de resultados del análisis de proteínas plasmáticas diferenciales expresadas en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, B, y sus controles, vemos que las estrategias de electroforesis bidimensional, junto con el análisis de cromatografía líquida de masas utilizadas en esta investigación, un proceso previo de inmunodepresión de dos de las proteínas más abundantes en el plasma sanguíneo, en este caso tenemos la inmunoglobulina G y la albúmina, permitió en este caso visualizar los proteomas plasmáticos de los dos grupos de estudios, para así observar y diferenciar en este caso el perfil de spot de proteínas mediante el análisis de imágenes y a su vez identificar lo que son las proteínas diferenciales, ¿no? De acuerdo al programa, en este caso Progénesis SameSpot, se alinearon en un total de 1722 spots de proteínas en cada gel. Aquí pueden ver diferentes tipos de geles, de los cuales se localizaron en un intervalo de un punto isoeléctrico entre 4 a 7, y estos 22 fueron diferenciales. 10 spots de proteínas estuvieron aumentados, mientras que 5 spots de proteínas estuvieron disminuidos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, lo que es la imagen número A, la imagen A es el estándar interno, la imagen B es la fluorescencia verde, en este caso, son de pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tipo B. La imagen C que es la fluorescencia roja, son los controles, mientras que la imagen D, en este caso, son imágenes superpuestas con los 3 fluorocromos, ¿ya? De acuerdo al análisis de componentes principales, en este caso, refleja de manera visual similitudes o diferencias entre los geles. Estos análisis se mostró proteomas correspondientes al grupo control, que es este de aquí, es el azul. El grupo control. Y
y fueron diferentes en este caso a los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda. ¿Ya? Estos dos componentes principales explican que la mayoría de las variaciones entre los conjuntos de datos trazadas una contra otra en este caso. ¿Ya? ¿Quiere cruzar? Oh, ya, de acuerdo con el análisis, de acuerdo con el GEL, en el análisis de imágenes mediante este caso progénesis sign spot, en el plasma inmunodepletado de los pacientes con linfoma y controles se encontraron 16 de los 22 spots diferenciales, porque todos estos fueron visibles cuando hubo lo que es la tinción de plata, solo 16, ¿ya? De los cuales se pudo determinar, en este caso, 6 proteínas tienen una abundancia mayor en los pacientes. Pues, estas son la altoglobina, sin alfa-2 glicoproteína, la alfa-1 antitripsina, ceratronsferrina, el complejo C3 y la alfa-2 glicoproteína. Mientras que se encontraban 2 disminuidos, que en este caso son la cadena gamma de fibrinógeno y también la apolipoproteína A1. ¿Ya? De acuerdo al análisis bioinformático, en este caso, las muestras ontogénicas... Perdóname que te voy a interrumpir porque a ustedes entonces tienen exceso y tienen que dejar algo para cuando preparen el póster. Entonces, si me cuentan todo ahora, que va a quedar una parte importante ahí, y acuérdense que lo que yo quería era que se enfocaran en las técnicas. De verdad me gustó muchísimo el paper. Me gustaría que fuéramos empezáramos con la parte de metodología para yo hacer algunos comentarios que les pueden servir en general a todos de detalles que tiene esta publicación, porque esta publicación es muy completa de lo que es el análisis. Si quieres, vamos de unas diapositivas antes donde cortamos, podemos comenzar para yo hacerles algunos comentarios que quizás bueno, podemos estar ahí si quieres la siguiente. Del tema de la edad, no sé si ustedes tienen conocimiento de la selección de la muestra cuando se van a hacer ensayos que tienen que ver con humanos. No sé si ustedes están familiarizados con el tema de cómo se seleccionan hembras y machos en cualquier ensayo donde tiene esas separaciones sexuales. ¿Alguien conoce ese tema? Aprovecho porque si no lo conocen se los explico. No, la verdad nosotros no conocemos ese tema. Ajá. ¿Y del grupo hay alguno sabe lo de la selección de hembra? Porque se celebra, ay Dios mío, se seleccionan unos u otros. O sea, en mi caso, que yo he hecho ensayos de toxicidad y en evaluaciones de actividad biológica, nosotros, o sea, no sabría decir cuál es el criterio para escoger hembras, pero el criterio para escoger machos es que tienen una menor variación hormonal, aparte tienen la grasa corporal más constante, entonces es más fácil medir los parámetros en machos que en hembras, pero de ahí no tengo más conocimiento de... Ese mismo es, Josué, justamente por eso quería hacer la salvedad, porque básicamente los ensayos clínicos, y de hecho a veces llega a ser un problema desde el punto de vista de la aplicación, sobre todo cuando se trata de fármacos, son hechos en machos y no en hembras por las características que acaba de mencionar Josué de las hembras. Entonces, para buscar animales que sean más estables desde el punto de vista, sobre todo hormonal, se selecciona solamente machos. Y si recuerdan el trabajo que yo les mostré de inducción de la vitelogenina, nosotros inducimos vitelogenina en machos, a pesar de que la vitelogenina es una proteína presente en hembras.
la inducción la hacemos en macho para estabilizar que el proceso de inducción es real, es decir, que por haber colocado la hormona se induce la proteína, y para quitarnos el background de que probablemente las hembras que estamos escogiendo tienen de partida vitelogenina sin haberlas inducido. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en mente, porque es un modelo biológico bastante frecuente, pero también es sesgado, porque no considera las características de las hembras, sino que solo se hacen con machos. Si quieren, vamos quería que las chicas, algunas expliquen a todos qué es una inmunodepresión. ¿Están ahí? No puedo saber si... Hola. Perdón, doctora, ¿qué preguntó? No la escuché. ¿Qué es una inmunodepresión? Las que hicieron el trabajo les expliquen a todos en qué consiste qué es una inmunodepresión, porque lo nombran muchas veces, pero no dicen de qué se trata la inmunodepresión. No saben. Si no saben, yo más o menos sé. Tengo una idea vaga, pero en sí yo creo lo que más o menos tengo entendido que es el debilitamiento del sistema inmunitario para y su capacidad. No, según yo sí. Pero no sé. La verdad. Ajá, por eso pregunto, porque yo sé que de repente tienen ahí esas dudas y siguen adelante y no se quedan con la cuestión. La inmunodepresión consiste en precipitar los anticuerpos de manera específica a través de una columna de inmunoafinidad. Entonces, la columna lo que va a tener es anticuerpos fijados allí de tal manera que solo se concentran, se purifican esos anticuerpos y no otras proteínas que se encuentran allí presentes. Entonces, eso garantiza concentrar proteínas de poca o de mucha abundancia, pero relacionadas todas con el sistema inmune. Entonces, es como una preparación muy específica para este tipo de análisis. No buscan otras proteínas, sino solo las proteínas que son inmunodepletadas, es decir, que están concentradas y que tienen que ver con el sistema inmunológico. Eso hace que sea interesante porque se quedan con un grupo pequeño en el que buscan una variación. Vamos a la siguiente. Ok, aquí lo que explicaron es la metodología que expliqué yo el último día, que son las separaciones utilizando el marcaje selectivo con DIGE. Entonces, por favor, para que me recuerden cuál es la muestra control y cuál es la muestra problema. El control son niñas y niños. A ver, ¿cuál es el control? No me están escuchando, no sé. Doctora, según el estudio, decía que los controles, en este caso, eran de sexo masculino. Y los pacientes que tenían casos, en este caso, eran pacientes de sexo masculino y de sexo femenino. Todos, En total son 6 y 6 casos, ¿no? Sí. Ok, y lo único que es en el control, en el caso se veía que había una presencia de la enfermedad. Ok, chévere, ya tenemos cuál es el control, nada más es para recordar. Entonces seguimos adelante con la... Ok, entonces el control serían los niños que no tienen la enfermedad, indistintamente con 2 tipos de sexo, y los casos serían 6 niños, varones en este caso, que se mezclan entonces y serían el otro marcaje. Vamos al siguiente diapositiva. Bueno, de aquí, discúlpame si puedes echar para atrás.
Y aquí rescatar cómo se hizo el proceso, ¿no? Porque se hizo un proceso con buffer de lisis, directamente que suspendieron las proteínas que ya estaban concentradas por la inmunodepresión. El proceso se realiza en frío, se utiliza un sonicador, y la razón por la que se usa un sonicador, para que todos tengan claro, es para asegurar la solubilidad de la proteína. Entonces se hacen unos pulsos de sonicado y eso disuelve, solubiliza mejor las proteínas. Luego se hace vortex, centrifugación y luego se cuantificaron las proteínas utilizando en este caso un método que está basado en el ácido biochinchónico para determinar concentración. Y luego se pasó a hacer el marcaje, después se almacenó hasta el momento del marcaje. Vamos al siguiente. Ok, entonces con el marcaje, fíjense, aquí me voy a detener porque es interesante que ustedes entiendan este tema. Fíjense que cómo se marcó. No se marcó directamente todos los controles no están marcados con un único color, ni todos los casos con un único color. Si ustedes se fijan, hay una mezcla 1, que son los casos del 1 al 3, los ponen juntos y los marcan con SAI3. Y luego tienen la mezcla de controles 1 al 3 y lo marcan con SAI5. Y utilizan el SAI2 como un estándar interno y utilizan entonces la mezcla 1 a la mezcla 4. Es decir, que colocan mezcla 1 y estas dos mezclas. El primer gel son estas dos mezclas. Luego tienen, y lo que quiero es que entiendan que el control del marcaje interno lo que es saber si la concentración de las proteínas que tienen todas las muestras están equilibradas. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la imagen. Pero lo interesante es que más adelante van a ver que tenemos una mezcla 2 que consiste en los casos 4 a 6, más una mezcla 4 que son los controles 4 a 6, y estos vienen coloreados uno con SAI3 y uno con SAI5. Si vemos más abajo, va a ocurrir que se van a estar invertidos. Es decir, vamos a tener entonces la mezcla 1, caso 1-3, marcada con SAI5, y la mezcla en el gel 3 y la mezcla 3, controles 1 a 3, marcados con SAI3. A ver si alguien se recuerda por qué se hace eso. Porque se marca una mezcla primero, la misma mezcla con SAI3 y luego con SAI5. Lo dije el viernes. Si no estoy mal, era para poder correr las dos muestras al mismo tiempo en el mismo gel. Ajá, se corre, pero fíjate, en el gel 1 yo estoy corriendo al mismo tiempo la mezcla 1 con la mezcla 3. ¿Por qué hago un gel donde invierto el SAI3 y el SAI5 y corro simultáneamente la mezcla 3 con la mezcla 1, pero con diferente color de marcaje? ¿Cuál es la razón por la que se hace eso? Cuando se sobreponen, se cambia a color amarillo y puedo inferir de que en ambas muestras existe la misma, se está expresando el mismo componente. Pero eso se vería en cualquiera de los casos. Si lo pongo SAI3 con SAI5 o SAI5 con SAI3, es igual. Eso no es lo que estoy buscando. A ver si se acuerdan. Yo lo dije. Pregunta del examen. Como seguro más, yo le voy a poner esta pregunta en el examen. Doctor, pregunta, ¿sí me escuchó? Sí, claro. No estaba correcta la respuesta. No está. Ajá. A ver, entonces, por eso te decía que eso ocurre con cualquiera de las combinaciones. ¿Por qué se invierte la combinación? No me pararon. Como están ahí en casa, se duermen cuando uno está hablando. A ver, ¿qué dije yo de los fluoróforos? Que los fluoróforos se desgastan. A ver si alguien se acuerda. No sé. Yo dije. Sí, tiene que ver con mayor afinidad. No, yo les dije a ustedes que los fluoróforos SAI3 y SAI5 se desgastan diferencialmente cuando los colocas con la lámpara, con el láser, ¿no? Cuando los expones. Entonces, el verde resiste más que el rojo. Entonces, si yo hago un solo gel
con el site 3 y site 5, nunca voy a estar segura si no fue por la exposición que quemé alguno de los fluoróforos y por eso estoy viendo como que tiene menos proporción. Entonces, por eso invierto y corrijo los dos L, sobrepongo los dos L. Miren, esto es igualito que voy a ponerme el video para que me puedan ver. Esto es exactamente igual que cuando ustedes colocan hacen una película, hacen dos fotos, ¿verdad? Hacen dos fotos, una la hacen en blanco y negro y la otra la hacen a color. Y entonces ustedes ponen una sobre otra y probablemente cuando colocan, si están viendo solo la blanco y negro, no se imaginan cómo están los colores, pero cuando sobreponen una con otra, entienden cómo los colores realmente coinciden. Exactamente lo mismo pasa aquí. Cada fluoróforo va a emitir un color. Entonces, si yo coloco la muestra que corresponde a este lápiz en verde y a este en rojo, y se decae muy rápido, yo la única manera que tengo de asegurarme que no fue por decaimiento es poner luego en verde y en rojo y comparar si tienen la misma emisión. Entonces, si tienen la misma emisión, significa que yo sí estoy manteniendo, lo que estoy viendo es lo real. Y eso lo hago al comparar uno con otro. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan esto, porque además esta es una técnica que se utiliza en bastantes otras metodologías y cada día se está utilizando más el marcaje con fluoróforos. Incluso, chicos, por ejemplo, en la ESPE, que tienen microscopios con inmunofluorescencia, para ver tracking celular, para ver por dónde va una determinada marcaje molecular en una célula, se utiliza este mismo tipo de marcaje. Y hay que tener las mismas consideraciones y no a la ligera decir, no, si yo vi un decaimiento, porque puede ser que el decaimiento sea por sobreexposición a la lámpara quema el fluoróforo. Entonces, es para que les quede esto en la cabeza. Entonces, fíjense, ellos dicen que marcaron 400 picomoles de los fluoróforos site 3 y site 5 en hielo y en oscuridad. También lo hacen en oscuridad porque el marcaje es sensible a la luz. Dice, las proteínas marcadas se cargaron mediante el método de copa. Yo el viernes también les hablé de este método. El método de copa lo que hace es que coloca como una especie de copa, de vasito sobre un área de la tira para que comience a distribuirse. Y es interesante que ellos nada más analizan proteínas de 4 a 7, es decir, del pH 4 al pH 7. No están considerando proteínas que van más allá de 7 de pH 7, es decir, las de 8, 9 y 10 no las consideran para este análisis. Eso significa que puede que allí hayan algunas proteínas que estén asociadas, pero las descartan. Entonces, esto también es necesario porque limitan el análisis a un grupo de proteínas de un determinado pH. Luego las separan por electroforesis SDS-PAGE para la segunda dimensión al 13% y lo hacen con el sistema ETA. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, fíjense, ¿cómo adquieren la imagen? La adquieren con un escáner de fluorescencia. Yo en mi laboratorio, para mis geles que yo hago, que los tiño con plata o con azul de Kumasi, directamente yo lo que hago es colocarlos en un escáner normal, en una cámara fotográfica normal, tomo la imagen y inicio el análisis. Ellos, como están con un gel fluorescente, la tinción nunca se va a ver si no la colocan en un escáner especial. Nada más ese escáner cuesta $600,000, para que ustedes vean el poder que tiene de hacer este tipo de trabajos este grupo, ¿no? Entonces miden la fluorescencia emitida por los 3 fluoróforos y lo analizan con un software específico para determinar spot de fluorescencia, y luego lo que hacen es que los espectros de masas van a una parte de espectrometría de masas a partir de los spots seleccionados. Vamos a la siguiente para que veamos otra cosa importante aquí. Bueno, aquí son detalles de cómo se hizo el análisis de software con Sequence, la tolerancia de masa de los péptidos, ese es el tamaño mínimo que puede tener, la tolerancia a los fragmentos, y en este punto me detengo porque quien expuso dijo que eran 2 enzimas.
vamos a hacerlo, ahora más adelante vamos a intentar hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo se hace la selección, pero la enzima establecida fue tripsina, es decir, que ellos cortaron la proteína con tripsina, y lo que hicieron fue ver si colocar al momento de terminar con el software, dijeron que podía haber una modificación dinámica de la metionina y una acetilación del N-terminal. Eso significa que puede haber un cambio por el hecho de tener una electroforesis y un marcaje con SAI3. Es decir, tú piensas, por el tipo de análisis que estoy haciendo, por el tipo de metodología que estoy utilizando, podría ocurrir este tipo de procesos. Y también dijeron que podía haber una modificación fija de carbametilación, que era lo que yo les decía a ustedes, que es la carbamilación, que es que durante la metodología puede haberse calentado la muestra y ocurrir una carbamilación. Luego utilizaron una base de datos X, que eso también lo veremos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, de esto no me va a detener porque este es el análisis bioinformático y estadístico, pero vamos a la siguiente, que creo que con esa concluyo esta parte. Esta parte es muy bonita porque yo quiero que ustedes vean que esto es un único gel. Es decir, ellos lo que hicieron fue tomar con diferentes espectros de absorbancia. ¿Se acuerdan que el semestre pasado hablamos del espectro? Con diferentes espectros de absorbancia, al mismo gel lo tomaron con una absorbancia que pudieron emitir en azul, una absorbancia en verde, una absorbancia en rojo, y luego hicieron el merge, unieron todas las absorbancias para analizar el gel y hacer la comparación. Entonces, el primer color, el azul, lo que está viendo son nada más aquellas proteínas que fueron marcadas con SAI2, que es una mezcla de todos los pools para garantizar que en realidad no hubiese descontrol de la carga. Si hubiese mucha diferencia de carga, se notaría el color muy diferente entre los spots, y no, los spots se ven todos relativamente del mismo color y coinciden con los que están presentes en los geles. Si ustedes ven, la intensidad del verde y la intensidad del rojo se ve distinta, pero lo interesante es que cuando se hace merge, como decía Katia, las que se ven aquí ahora en color blanco, no amarillo, son las que están exactamente en la misma proporción en la muestra problema como en el control sano. Entonces, todas esas puntos que se ven iluminados en color blanco directamente se descartan porque no tienen nada que ver con cambios diferenciados entre uno y otro. Y luego los que se ven relativamente verdes y relativamente rojos son los que definitivamente son los que son posibles candidatos. Y ahí uno toma la determinación cuántas veces expresado o subexpresado está ese spot para yo considerarlo. Entonces a veces uno, aunque se vea tenuemente más rojo o tenuemente más verde, uno no lo considera como que realmente hay una sobreexpresión ni una subexpresión, sino que uno decide, por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos los spots que están 5 veces más expresados que el control o 5 veces menos expresados que el control. Y esos son los que consideramos nosotros desde el punto de vista comparativo que realmente están estableciendo una diferencia entre una muestra y la otra. Vamos al siguiente. Ajá, y finalmente, doctora, sí, por favor. Esa relación que acaba de mencionar, ¿en base a qué decide 5 veces? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 10? Ajá, tú puedes decir 2, 3, 10. El criterio que utilizo yo es 5, porque yo considero que si yo veo una expresión 5 veces más entre un modelo y el otro, es significativamente superior como para que realmente exista una diferencia en la expresión. Pero hay grupos de científicos que, por ejemplo, escogen 3 o escogen 2, porque para ellos, dependiendo del material con el que están trabajando, eso es suficiente para considerarlo como un cambio significativo. Y como tú dices, de repente es 10. Mi parámetro en el que yo trabajo es 5,
porque yo me he dado cuenta que 5 es una abundancia relativa significativamente superior para los estudios que yo hago. Y vuelvo a decirte, hay casos en que con solamente 2 veces, miren, aquí mismo te respondo esa misma pregunta, ¿no? Si tú te fijas en el spot que ellos colocan allí, que es el spot 5047, la expresión relativa tal vez no sea sino 2 veces más, porque si te das cuenta, el tamaño de la montañita del spot de la izquierda es quizás la mitad del spot de la derecha, ¿verdad? La expresión. Y tal vez el spot 4294 entra dentro de mi criterio, que la expresión del spot de la derecha es 5 veces menor que el del spot de la izquierda. Entonces, esa decisión, teniendo este tipo de software como el Progénesis, es muy chévere porque tú puedes ver volumétricamente el spot y tomar la decisión de cuánto es volumétricamente. En mi caso, yo no lo hago por Progénesis, utilizo otro software y con mi software medimos la abundancia relativa en base a la expresión de los píxeles, pues no de esa montaña como ustedes ven allí, sino de la mancha. Entonces la mancha es lo que me determina la decisión. Pero al final lo que sí que quiero que vean es cómo entre el control y la muestra hay una expresión diferencial, y esa expresión diferencial es la que te hace tomar la decisión de que en esa proteína está ocurriendo algo significativamente importante para considerarla como un spot que se tiene que, o como una proteína que se tiene que considerar al momento de utilizarla, en este caso como un biomarcador, porque el trabajo que ya abordaron es en la búsqueda de biomarcadores. Entonces, fíjense, al final de todos los spots que estaban en el GEL, se cortaron 16 de los 22 diferenciales, es decir, solamente 16 spots pasan a ser analizados por espectrometría de masa. Son esos puntos que ustedes ven ahí los que cortan y preparan para ir a la espectrometría de masas. Y con estos puntos, una vez analizados por espectrometría de masa, ellos saben que son esas proteínas alfa 1 antitripsina, apoliproteína A1, complemento C, actoglobulina, y ellos de estas tomarán la decisión, que lo terminaremos de ver en el póster que hagan las chicas, de cuáles son las que realmente se pueden considerar como con un papel como biomarcadores. Quedó claro toda esta parte, porque sí me parece importante, porque con este trabajo se ve claramente cada uno de los pasos. ¿Sí quedó claro todo? ¿Alguna pregunta? Sí, yo no entendí la parte del gel, es decir, el gel, ¿no? Ajá, este es el Pero, gel. o sea, todo lo que vemos aquí es lo que ya se separó en la columna con inmunoglobulinas, así. Sí, pero lo de la columna con inmunoglobulina pasó al principio de los tiempos. Antes de pero no se usa acá. ¿Ah? Es no similar. se usa esto mismo. Claro, es esto lo que se... A ver, ¿tú te acuerdas que en tu trabajo ustedes hacen también una separación de las inmunoglobulinas y luego lo que hacen es una inmunodetección? En este caso, ellos al principio, la preparación inicial de la muestra para ir al gel es lo que sale en tu póster, lo que tú discutiste, la inmunodepresión, es decir, la concentración de las proteínas que se van a analizar. Estas proteínas que ellas concentraron son las que marcaron diferencialmente y se separaron en este gel. Y este gel realmente es el producto de la separación de las 2 dimensiones de las proteínas preparadas inicialmente. No son otras, estas son las mismas proteínas que hicieron la separación por la columna. Lo que la columna es un método preparativo para luego ir a la electroforesis. ¿Sí quedó claro? Ya. Sí, solo que no se me viene a la cabeza cómo lo sacan de la columna. O sea, me imagino que se quedan pegadas y de ahí ¿qué? Sí, claro, la eluden igualito que tú te acuerdas que tú me mostraste y me dijiste, estos son los 2 picos que corresponden perdóname, que era lo que eran los 2 picos que tú colocabas allí del pago, perdón. Ajá. Claro, del pago, solo que
no veo la diferencia por lo que como yo, el que disponía, ellos habían cogido fracciones directamente de un HPLC. No era Exacto, con es lo inmunodepresión. mismo, igualito. Lo que la Ya, ya. inmunodepresión, en vez de ser con HPLC, es una columna que tiene fijado, por eso dice afinidad, tiene fijado un anticuerpo. El anticuerpo une a todos los anticuerpos, se sacan el resto de las proteínas y luego se eluye y se toma una fracción que está enriquecida en los anticuerpos. Y esa fracción es la que se prepara para colocar en la preparación de los geles. La diferencia de lo que ustedes presentaron es que ustedes solamente colocaron dos piquitos que corresponden al fago, y con anticuerpos identificaron que estaba allí. Esa fue la única preparación que tú mostraste. Tú no mostraste más nada. Si te vas un poco más allá a un estudio proteómico, probablemente tú agarras esas mismas proteínas de esos dos picos y haces un gel para cada pico y te puede dar geles como estos que estás viendo aquí. Y entonces ahí tú vas a ver la diversidad de proteínas que corresponden a las proteínas asociadas al fago. Lo único que en tu caso es un monoclonal, si mal no me recuerdo. Una sola proteína. Sí, era para usar. Una sola proteína está identificando al fago, pero probablemente en esa muestra, en esa purificación, hay más proteínas, no una sola, que termina siendo como en este caso. Fíjate, en este caso se sacaron todo el resto de las proteínas del plasma y solo te quedaste con las inmunodepletadas. Y esas inmunodepletadas son las que te están permitiendo ver esta variabilidad de proteínas relacionadas con esa respuesta inmune. Y van de proteínas que están cerca de los 100.000 Dalton, exacto, hasta proteínas que tienen 15.000 kilodalton. Entonces es interesante que uno a veces piensa, bueno, en un pico hay una proteína. No, en un pico hay muchas proteínas, en una banda hay muchas proteínas, porque realmente es un método parcial de separación y la electroforesis bidimensional va a ser un método más rico de separación. ¿Sí quedó claro? Sí. Vale. Sí. ¿Alguna otra pregunta? De verdad es importante que estas técnicas les queden claras, porque este es el corazón de la proteómica. Si entiendes bien cómo separas y cómo analizas, si entiendes bien cómo separas, luego entiendes cómo analizas. Y la separación es muy diversa según sea el análisis que estés haciendo. Si quieres puedes ya dejar la presentación y nos vamos a... Ok. Ya voy. A ver, fíjense, yo lo que quiero que les quede claro es que la diversidad de la separación, es decir, las separaciones son muy diversas. Al final de cuentas, yo lo que quiero que quede claro de esta parte es que cada uno presentó métodos de separación muy distintos y no hay un método único porque cada muestra proteica es muy distinta y porque además de eso, hacia donde te enfocas también puede ser muy distinto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me enfoque hacia proteínas que están, hacia el grupo de proteínas inmunológicas, no es lo mismo que yo me enfoque hacia las de la mitocondria, no es lo mismo que me enfoque hasta una fracción purificada, por ejemplo, del fago, no es lo mismo que me enfoque hacia proteínas que provienen de bacterias que están en el tracto digestivo de un camarón. No es lo mismo que cuando separo proteínas que pueden estar en una planta de menta, que es muy distinto. La complejidad del proteoma, por ejemplo, del sistema digestivo del camarón, es infinitamente mayor que la que puede tener, por ejemplo, las proteínas inmunodepletadas de estas muestras, a pesar de ser muestras humanas. Entonces, la consideración que quiero que quede clara en este punto es que la metodología se adapta a la muestra. Es muy distinto hacer proteómica de hacer genómica, porque cuando haces genómica tú te enfocas en obtener ADN o transcriptómica, obtener ARN. Cuando haces proteómica, la complejidad y la diversidad de las proteínas hace que te enfoques en metodologías específicas para lo que estás buscando. Y eso es lo que hace la gran diferencia de esta metodología a otras
pero también la riqueza, hasta ahora que ustedes pueden ver, la riqueza de lo que se va buscando, porque lo que te va buscando te permite respuestas inmediatas, un biomarcador para entender si tengo tal patología, un biomarcador o una expresión, a pesar de que no lo presentaron completo, pero el trabajo de Josué y de Katia, de Javier y de Katia, un trabajo, una eventual expresión que me indican que hay una resistencia a la salinidad. Entonces, hacia allí es lo que me parece interesante que quede claro, y por eso les insisto, si tienen alguna pregunta, yo sé que de repente es cansado por esta vía estar escuchándonos a unos a los otros, pero sí quisiera que esta parte quede clara. Voy a ir a la presentación para continuar y mañana vamos a hacer un ejercicio con las proteínas. Entonces, fíjense, quiero que para mañana, pero este es un ejercicio que vamos a hacer en aula, quiero que para mañana cada uno escoja de sus estudios una proteína con la que vamos a hacer un análisis molecular. Es decir, mañana nos vamos a enfocar en un análisis molecular de la proteína, para que puedan discutir, entender algunas de las cosas que están relacionadas luego con la distribución ontológica, que es la parte final de la función de las proteínas. Déjenme que estoy buscando la diapositiva donde tenemos que continuar. Voy. A ver, si tienen alguna duda en este momento, aprovechen y les pido que vayan trabajando ya el tema de los pósters, que es lo siguiente que tendremos pasado mañana. En cuanto a la proteína que tenemos que seleccionar, ¿es de lo que expusimos igual? Sí, ideal sería que fuera de alguna de las del grupo que expusieron, porque incluso eso les va a permitir comprender lo que yo les decía de la distribución ontológica. Voy a ponerme acá para retomar aquí. Voy. A ver. Les permitiría entender cómo uno escoge de esos grupos de proteínas. Por ejemplo, ellas mismas tienen ahí una lista, ahorita que tengo fresco, ellas tienen una lista, ellas escogen una de esas proteínas y nos vamos con una de esas proteínas a hacer mañana la actividad que van a hacer cada uno de aula, que van a hacer en grupo, pero que lo vamos a hacer aquí para discutirlos aquí mismo, y entonces ahí van a buscar cuál es la distribución, qué función tiene la proteína, y así de esa manera yo les explico cómo se trabaja la distribución ontológica. Sí, dime, ¿Josué era o Javier? Sí, José. Sí, entonces sí. Para mañana solo le tenemos como el nombre y... Exacto. El nombre de la proteína, yo les voy a dar una base de datos para que ustedes entren en la base de datos y hagan la búsqueda y vean cómo funciona. Entonces, voy a compartir pantalla. Doctora, yo tengo una pregunta sobre sí, por favor. El póster. ¿De verdad va a ser como póster? Es decir, ¿todo va a entrar en una sola presentación? Todo así, una sola presentación. Claro, como tenemos la maravilla de que estamos aquí en línea, lo que van a hacer es que pues amplían el segmento que quieran que se vaya discutiendo, pero es un póster todo. Yo quiero ver el póster todo cuadrado con su título, sus nombres allí, el logo del BLIR y el logo de la universidad donde están, y así hacen el ejercicio completo. Es una tarea complicada, pero es linda, porque les sirve ahora yo les digo, mira, el resumen está muy largo, no sé cuánto, y eso en el futuro les sirve de muchas cosas, para cuando les toque ir a hacer ese trabajo. Otra pregunta, nosotros íbamos a cambiar de tema porque el paper primero que elegimos era muy sencillo, entonces resulta que este paper es muy parecido al que pusieron recientemente el grupo anterior. Entonces no sé si no habría problema. No es lo mismo, pero es muy parecido. O sea, no es el mismo paper, ¿no? No importa. Si no es el mismo paper, no importa que sea parecido. Son las técnicas, pero al final la discusión y los resultados son distintos. Ya, listo. Chévere. Okay. Fíjense, aquí me detengo nuevamente porque esto lo hablamos el viernes, pero lo estamos reforzando hoy. Fíjense cómo SAI3 se lee a una longitud de onda de 488, SAI3 a 532 y SAI5 va a 633. Entonces esto hace que tú en un solo gel puedas tomar una foto a una longitud de onda
a otra longitud de onda y a otra longitud de onda. Y luego, mediante un análisis bioinformático, mezclas los geles, es decir, las imágenes, las sobrepones y ves si tienes una sobreexpresión en uno y no en otro. Aquí nos quedamos, ¿no? Esto es un gel que probablemente yo podría hacer en mi laboratorio. Este es un gel que está hecho a partir de hoja joven. El rango de pH que se hizo es de 3.5 a 10. Si ustedes se fijan a la mitad del gel, aquí donde yo estoy marcando, si están viendo mi puntero, se ve como una división, porque realmente esto se hizo en dos geles, ¿no? Se hizo un gel que es aproximadamente de 3.5 a 7 y luego uno que fue de 7 a 10, son dos geles que se unieron, pero realmente son dos proteomas, ¿no? Pero lo interesante es que cualquiera podría hacer esto en su laboratorio. Existía una base de datos, yo no revisé antes de venir a clase, pero la quitaron, me imagino que la han hecho privada, que era específicamente de ACOS, era la base de datos del proteoma de ACOS. Cuando entrabas a esa base del proteoma de ACOS, tú tenías muchas herramientas muy útiles, podías ver la base de datos completa del proteoma de ACOS, podías buscar cada spot y en cada spot buscar qué información existía y ver similaridad por BLAST. Pero además cuando entrabas en el proteoma de cada uno de los geles de la base de datos, te llevaba a una página en la que te decía, ok, estás trabajando con la ACOS, en la base de datos de ACOS tenemos geles de callo, de embrión, de endospermo, de panícula, después del Hayden, no me acuerdo cuál es la traducción, de la panícula antes de la Hayden es como quitarlo de la panícula después de la floración, de las hojas jóvenes, de las hojas más iniciales, pues de las testigos, de cada una de las partes, de la raíz, de la planta madura, de la planta en germinación. Entonces tú podías escoger, bueno, yo estoy trabajando con una hoja joven de esta planta y cuando entrabas ahí te daba el gel. Y este gel que te daba, tú lo podías comparar con tu gel que tú hiciste en tu laboratorio. Entonces, tu gel que tú tenías en tu laboratorio lo podías sobreponer con y supongamos que yo estaba viendo una disminución en esta proteína que está aquí en el centro. Yo pinchaba sobre ese spot y ese spot me llevaba a la información de esa proteína ya descrita por este grupo del proteoma de ACOS. Entonces, ellos me decían que ellos ya habían caracterizado esa proteína y que probablemente basados en esta secuencia se trataba de la cadena beta de la ATP sintetasa de origen mitocondrial o que también se podía asociar a la ATPasa del cloroplasto de maíz. Entonces ya yo me podía empezar a imaginar o a construir cuál era la implicación, en qué estaba implicada esta proteína. Si yo tenía una disminución de esta proteína, yo podía decir, bueno, mi planta de ACOS está sufriendo algún tipo de, por ejemplo, en presencia del patógeno, disminuye la síntesis de ATP y entonces ese es un recurso que utiliza para la resistencia, supongamos. Entonces, esta era una manera en la que nosotros entendíamos el problema. El análisis quizás es lo más complejo. Los que hicieron los trabajos que fueron más allá hacia los geles bidimensionales, pueden ver que analizar los geles, si uno lo hiciera así como quien dice, como lo hacíamos en los primeros tiempos, al ojo por ciento, es bastante difícil y es por eso que se han desarrollado muchas herramientas que básicamente utilizan la toma de una foto y a partir de la fotografía se va a una interface, que es el programa, que nos va a permitir alinear, normalizar y hacer un análisis correlativo. Hay varios software. Nosotros en el laboratorio utilizamos PDQuest 2D. Nosotros antes, llegué a trabajar también con el Melanie y con otro más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bases de datos, existen bases de datos nada más asociadas a determinados modelos de proteínas. Voy a pinchar aquí para ver si lo puedo compartir y lo pueden ver. Déjenme ver si me lo abre y lo puedo compartir con ustedes la pantalla. Los más grandes están en Swiss Protein. Así, un ratito. Parece que Marjorie se ha salido por problemas de conexión y ahora quiere entrar de nuevo y necesita... Ajá, denme un segundo, por favor, para ver si la veo, porque yo no la estoy viendo. Ah, sí, aquí está ya pidiendo. Déjeme que la dejo entrar. Listo. Déjeme ver si me abrió también la base de datos que yo estaba diciendo. No la he abierto todavía.
Déjenme ver. Bueno, aquí está. Ajá. Aquí, por ejemplo, no sé si están viendo esta pantalla. ¿Están viendo la pantalla de la computadora? Sí. Donde dice CBI, ¿están viendo? Sí. No. No, esperen un momento que lo comparto. Esta es la que quiero compartir. Ajá, entonces aquí, fíjense, por ejemplo, Melanie 3 tiene es un análisis de software de ADN. Esta es una de las cosas que les he comentado. Pero además, si yo me voy aquí a Swiss Protein, el Swiss Protein tiene una base de datos que se llama, a ver que entré aquí. A ver. Swiss Protein es una base muy grande, es una base de datos muy grande realizada por la gente de Suiza, que en Suiza existe, tienen mucho poder en estudios proteómicos. Uy, se murió. Déjenme entrar por acá. Ay, no me deja entrar al sitio. Déjenme. Aquí, déjenme entrar por acá directamente a ver si se me deja entrar. Ellos tienen esta área dentro de Swiss Protein que se llama constelaciones de ADN, de 2D, y son una base de datos de geles de 2 dimensiones de muchos diferentes modelos biológicos. Entonces uno lo que hace es que entra aquí y puedes ver entonces qué modelos biológicos, el repositorio que tienen de todos los modelos biológicos y de los geles que tienen. Entonces tú puedes ir viendo cada uno. You are restricted. ¿Por qué me dice que no puedo entrar? Espérense. Entro acá. A ver, entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes bases de datos. Caico, Siena, Swiss, la de Swiss Protein, UCD, cada una de estas bases de datos. Y nosotros además, ustedes van a ver que hay incluso, por ejemplo, de 2D de coli, luego tenemos en humanos, en plaquetas, en gusano de seda, bovino, Homo sapiens, es decir, gran cantidad de diferentes geles. Si nosotros nos buscamos acá, en estas bases de datos, por ejemplo, me voy a la de Swiss Protein, ellos están aquí. Lo que no entiendo es por qué no me está dejando entrar si antes libremente uno podía entrar. Déjenme ver, voy a intentar con Caico. A ver si me deja. Ok, entonces fíjense, aquí en Caico tenemos, por ejemplo, no sé, vamos a entrar en esta. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya tenemos los geles, y estos geles, yo una vez que los veo aquí, los puedo, con este modelo biológico, lo puedo comparar con lo que yo tengo en mi laboratorio. Si pinchas en el gel, aquí tienes el gel bidimensional, como te está dando, y tú puedes, estos son los que tienen las crucecitas, son los únicos spots que han caracterizado hasta ahora. Es decir, ahí está la información de qué proteína se asocia a ese spot que está allí. Si yo me voy atrás, lo puedo hacer con cualquiera de los que tengo allá, ir viendo cuáles han analizado. Por ejemplo, este spot grande ya ha sido analizado. Si yo me voy y pincho acá, me debería dar la información de qué es, ¿no? Entonces ahí me dice qué proteína, qué papel tiene y qué es lo que está haciendo. Este también lo podemos hacer como un ejercicio luego, pero mañana me interesa más el de distribución ontológica. Pero lo que sí quiero es que ustedes entiendan que a partir del gel ya pueden tomar decisiones de información de lo que está pasando. Voy a compartir la presentación nuevamente. Okay. ¿Cómo estamos de hora? Entonces, ¿cómo es el análisis? El análisis es como los muestro aquí. Puede ser con cualquiera de los software, pero básicamente todos los software hacen lo mismo, que es normalizar la muestra. Cuando nosotros colocamos nuestro gel que le hemos tomado la imagen del gel, e incluso ustedes pueden tener una imagen de estas de las bases de datos y meterlas en su mismo software para hacer las comparaciones, lo que va a hacer el software es
nosotros le vamos a ajustar dónde están los valores que nosotros queremos evaluar. Entonces nosotros tenemos, como ustedes ven, la escalera de peso molecular, y con la escalera de peso molecular nosotros decimos de dónde a dónde estaba la tira de pH. Si se dan cuenta, aquí hay un número 3, aquí hay un número 10, es decir, que la tira estaba sobre el gel en este rango que se ve aquí, que fue el rango de separación de 3 a 10, esa es la distancia sobre el gel que tiene mi tira, y ella automáticamente le va a asignar a todos los spots que están allí un número. Yo les digo qué cosa es background. Por ejemplo, en este gel se ve una sombra en el fondo, esos no son puntos, entonces yo los considero background y yo puedo corregir. Por ejemplo, si se equivoca y yo pienso que, por ejemplo, el 40 no es un spot, yo lo elimino y ya no lo considera en el análisis. Entonces yo le voy a poner, ella le asigna unos puntos y yo reviso que en verdad sean puntos y no sean sucios. Si se dan cuenta, aquí en el centro hay uno que parece un punto, pero no lo es y se sacó del análisis. Entonces luego eso lo hago en punto isoeléctrico, ya tengo asociado, y luego le lanzo, le digo las coordenadas que corresponden a masa molecular, colocando el valor que corresponde al marcador de peso molecular. Entonces vas ajustando en cada bandita a qué peso molecular corresponde y te lanza entonces las coordenadas también en el otro sentido. Así como teníamos la de punto isoeléctrico, vamos a tener las de masa molecular y van a indicar ¿Qué coordenadas tiene cada punto? Sí, dime, me confundí aquí un ratito. El corrido en esta fotito es de derecha a izquierda. Es de derecha a izquierda, exacto. En la derecha está el marcador de peso molecular y de derecha a izquierda está de 3 a 10, ¿verdad? Y entonces yo les digo cuáles son mis marcadores, como quien dice, arriba en el punto isoeléctrico, y cuáles son mis marcadores en el punto de masa molecular, en los puntos de masa molecular. Y cada puntito va a ocupar, tiene ya asignado un número. Entonces ese número, lo que se le va a asociar ahora es estos valores. Entonces, déjenme ver, voy a ir a la otra porque aquí está. ¿Dónde está la? Ajá. Luego me devuelvo. Para cada punto, para cada spot, como tú ves aquí, por ejemplo, si yo escojo el spot 15, que es el 17 que está allí marcado, me dice que el volumen relativo de ese spot es 507.687. Eso es un valor estándar que ellos colocan allí. Si lo normalizan es 4.339. El background corresponde a esto. Y el valor de primera dimensión, es decir, ese punto está colocado en 4.94 de punto isoeléctrico y 4.722 de masa molecular. Si yo me voy a cualquier otro, por ejemplo, el 5 me dice que está colocado en 6.575 de punto isoeléctrico y 56.000 de masa molecular. Es decir, que cada spot de estos, yo conozco ya cuál es su masa molecular y su punto isoeléctrico. Y fíjate, aquí estaba 17, que estaba por aquí abajo, y en cambio 1, 2, 3 que están por aquí arriba, que corresponden a la masa molecular que estamos hablando. Entonces, sí, dime. Pregunta. ¿Y cuál es el control ahí para saber de dónde a dónde va el pH? Sabe que va de 4 a 10, pero no hay una vertical que permite. No, yo la tira que se coloca sobre el gel. Fíjense que cuando las chicas presentaron, yo les dije, ellas están utilizando tira de pH de 4 a 7. Cuando tú colocas la tira sobre el gel, tú sabes qué tira colocaste, porque tú lo hiciste, tú la compraste, tú la usaste para el experimento y sabes qué rango de pH tiene. Y en el software tú le dices, compré una tira de no lineal o lineal de 3 a 7, de 3 a 10, de 4 a 7, el que tú tienes como una diversidad. Entonces lo que tú haces es marcar allí qué tipo de tira, hasta de qué marca te dice, para saber cómo es la distribución. Entonces tú en el software le dices qué tira colocaste y ella te dice el rango. Y tienes además el rango de los pesos moleculares, que tú mismo los ajustas y tú los conoces porque tú compraste tu marcador de peso molecular, tú sabes cuáles son los marcadores de peso molecular que tienes ahí y los ajustas allí. Entonces con esos valores te saca la coordenada del punto. Entonces el punto está como uno en la Tierra. Pues si te paras allá en Quito, aunque hay gente que dice que ese no es el 000, pero se supone que si estás parado allí, estás en la coordenada 000. Tú eres un punto en la coordenada 000. Entonces lo mismo, cuando lo ves en el gel,
el punto que estás viendo es un punto en la coordenada 7,3, en la coordenada 7,30,000, en la coordenada 2, 50,000. ¿Sí entienden eso? Sí, entonces para que sea así, me imagino que el software mismo va a pedir el tamaño del gel, la porosidad y todo, entonces Todo. lo va poniendo ahí para que coincida. Tú lo pones, el poro del gel no, porque el poro del gel, al poner tú los marcadores de peso molecular, tú le dices, el poro le estás diciendo cómo se van a ubicar los marcadores. Ahí no necesitas decirle el poro del gel, pero sí el tamaño, porque tú dices, estoy trabajando con un gel de 7 centímetros, donde en estos 7 centímetros está distribuido el pH de 3 a 10. Y entonces ya el software sabe que solamente en ese límite está esa distribución de pH. Y además te dice, para la tira de marca, no sé cuál, la tira de marca Bayucan, la tira de marca Amersham. Perdón, eso lo pones ahí porque ellos tienen, me imagino yo que tienen una base de datos del proveedor que sabe cómo se acomodan los anfolitos en esa tira. Oh, ya, claro. Listo. Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Uno genera una muestra que uno la llama la muestra de referencia, que son los puntos que se ven aquí de color rojo. Y uno empieza a tener una muestra problema. Como cada gel no es tan bello, ojalá todos tuviéramos dinero para hacer marcaje size 3, size 5, pero como todos no tenemos, los geles tienen un error humano y metodológico. Entonces, cada gel sale diferente, como cada uno de sus hermanos es distinto, a menos que sea gemelo, perfecto con ustedes, es distinto, pues cada gel también tiene una diferencia. Entonces, el software corrige esa diferencia. Es como que si yo pongo 2 fotos, pero una foto me salió, yo temblé un poquito la mano y me salió para allá, y la otra un poquito para allá. Lo mismo sucede en este caso. Los geles pueden tener alguna diferencia al momento de migrar, por el campo eléctrico, por el buffer en el momento, por la misma muestra. Entonces, el software es capaz de corregir, y son estas líneas que ustedes ven que lo que hace es este spot coincide con este spot de la otra muestra. Entonces, cada uno de los spots de referencia van coincidiendo con el spot de la muestra. Y lo hace, se lo pongo varios ejemplos para que vean que es que un gel puede estar un poquito torcido para un lado, uno un poquito torcido para abajo, pero al final lo que hace es establecer esas diferencias. Cuando yo escojo un spot, como señalé aquí, el spot número 42, me aparece un background y un valor volumétrico de que está analizando. Es decir, ese spot corresponde a un volumen tal. Y yo lo voy a ir comparando con cada una de las muestras. Entonces, aquí me aparece lo que yo les decía de la expresión. Si se fijan en la parte de abajo, el volumen de la muestra 1, yo lo asocio como 1. Y el de la muestra A lo asocio como 1. Y el de la muestra B tiene una sobreexpresión de 1591, es decir, está 591 veces más expresada, y el de la muestra C 252. Si vemos el spot 212 con respecto a sus muestras, la muestra 1A sería 1, la muestra 1B tiene una sobreexpresión de 904 veces más, pero la muestra 1C es sobreexpresada, es decir, tengo menos, no existe. Tengo mucho o no existe, o tengo mucho menos relativamente de lo que tenía en la muestra 1. Entonces, si yo tengo una muestra de referencia, existe una sobreexpresión o una subexpresión de los spots cuando nosotros estamos en condiciones diferentes, como por ejemplo en el caso de salinidad o no salinidad. Entonces, esa valoración me sirve a mí para determinar qué spot es el que yo puedo empezar a seleccionar. Entonces, de esta lista grandísima vamos a tener esas características de primera y segunda dimensión, y yo voy a saber cuál ha sido la expresión relativa. Entonces, yo voy a empezar a seleccionar los spots que quiero analizar. Bueno, esto con distintos, porque tengo que repetir estas diapositivas, ¿no? O eché para adelante y para atrás. Creo que tengo que repetir las diapositivas, las tengo que quitar. Bueno, ya para este momento yo quería hacer la actividad de aula, pero yo creo que la dejamos para mañana. A ver, vamos a aprovechar estos 15 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún dolor de cabeza? Me tiene loca, ya no hable más nada.
Yo, Tampoco voy a tener que leer su clase, ¿no? La clase anterior. Ay, yo no grabé, grabaste, Sí. Katia, menos mal, gracias, porque se me olvidó por completo La pregunta grabar. era con respecto a los pósters. Ajá. Sí, ya mencionó acerca de que es formato completo de un póster, tal cual uno fuera a tal cual, como si fueras un mini, ya yo les invité a mi mini congreso que voy a tener a un congreso, exacto. Ahora, el objetivo del póster en sí, y la pregunta viene porque vi que creo que uno u otro compañero hicieron comparación como que de varias técnicas, o que parece que compararon varios papers. Entonces, ¿hay que analizar la metodología de un paper o quiere comparación entre A ver, si ustedes, si escogieron más de un paper, porque puede ser que hayan escogido, por ejemplo, pongamos el último caso, ellas leyeron ese paper, pero vieron un paper más que también está relacionado, que buscaron otro biomarcador, pongamos. Ellas pueden colocar la metodología que es otro ejercicio que yo he hecho en otras ocasiones. Lo que pasa es que en esta ocasión decidí que hagamos este ejercicio. Otras veces yo hago que hagan desde el punto de vista de separaciones bidimensionales y otro por espectrometría de masa. En este caso quería que buscaran, que fueran como más libres, ¿no? Entonces, supongamos que conseguiste dos papers, uno donde nada más, uno en el que trabajan con separaciones bidimensionales y otro donde nada más trabajan con espectrometría de masa. Y tú lo que puedes es montar tu póster con las dos metodologías y dices, bueno, se utiliza este método y utilicé este otro método. Y con este método obtuve estos resultados y con este otro método obtuve estos otros resultados. Como conclusión, el método de electroforesis bidimensional me permitió comparar diferencias entre dos pacientes, mientras que el método de espectrometría de masa me permitió evaluar una gran cantidad de muestras y lo que hice fue evaluar péptidos y encontré péptidos que se parecían a los de la electroforesis bidimensional o unos nuevos muy distintos. X, no sé, esto es una cosa que me estoy inventando. Es para que tú veas cómo es, ahí viene la parte de creatividad de ustedes, que es exactamente como si ustedes tuvieran, fuera su trabajo experimental. Ustedes leyeron, en vez de, imagínense que ese paper es de ustedes, es decir, que ese es un trabajo que ustedes hicieron y que obtuvieron unos resultados y ahora lo están plasmando en un póster, que lo van a llevar para un congreso. Ok, doctora, gracias. Sí, ya me quedo. De nada. Chéverísimo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Díganme. ¿Fue fácil? ¿Fue muy difícil? A ver, voy a hacer una consulta del usuario. Como para ver si las cosas, no quiero que ustedes salgan de aquí de mi clase y digan, no, me volvió loca la misma, no entendí nada. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Si entienden? ¿Si les parece útil? ¿Lo han asociado con las otras ómicas? Bueno, yo veo muchas cosas útiles que me gustaría hacer, pero me parece muy abstracto, aunque sí se explica, pero no es lo mismo, ¿no? Que hacerlo en laboratorio y entender qué es, cómo están las tiradas. Esa es la palabra. Claro, entonces, tal vez con el ejercicio de las bases de datos ya usándolas sea mejor, ¿no? Ahora como que estamos solamente viendo por encima, por aquí un paseo de visita nomás, tal vez como dice, muy abstracto, pero ya si hacemos un taller ya usando la base de datos, aterrizando bien un ejercicio, tal vez sea mejor. El ejercicio que vamos a hacer es sencillo, ¿eh? No es tan complejo como lo que terminamos haciendo, pero yo creo que les va a ayudar un poco a entender por qué una proteína se escoge y tiene una función. Pero lo que dice Leandro del hecho de que no sabes ni siquiera cómo son las tiras, eso es lo que se fortalece bastante bien cuando vamos al laboratorio. Yo con ustedes, particularmente con ustedes, me va a quedar con el compromiso porque nosotros tenemos una situación particular en este momento por la contingencia de COVID, pero normalmente los estudiantes van al laboratorio y ven cómo se hace el gel, y los que están fuera bueno, normalmente el último año los hicieron venir a los de Cuenca y a los de Quito y estuvieron en el laboratorio con nosotros. Entonces, no es lo mismo lo que yo les hablo que ustedes agarrar la tira en su mano y ponerla en el gel y ver cómo se da la separación. Entonces, mi compromiso es que después que podamos volver al laboratorio y que las cosas más o menos vuelvan a la normalidad,
hacer una actividad en laboratorio y que ustedes puedan ver cómo se hace un gel, cómo se coloca una tira, cómo se separa, cómo se tiñe. Eso yo creo que les va a ayudar bastante a entender cómo es la parte manual, como dice Leandro, no tan abstracto, sino la parte manual. Entonces, como todavía ustedes tienen 2 semestres más, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Un año entero más la extensión por todo lo que ha pasado. Sí, nada, entonces ahí tendríamos la posibilidad de poder ir al laboratorio y que ustedes lo vieran haciéndolo. Eso yo esa parte la entiendo. Es lo mismo que cuando uno le dicen, entonces en la secuenciación por Illumina se forma un puente, ustedes es una cosa abstracta y ustedes nunca la van a ver. Bueno, aquí podemos tener la posibilidad por lo menos de ver un gel y ver los puntos y entender qué son los puntos. Eso sí lo entiendo, así que por ese lado cuenten con eso. Pero bueno, aparte de esa parte abstracta, ¿alguna cosa no les termina de quedar clara? Todavía nos falta un poquito. De todas formas, vamos a tener una actividad práctica la semana que viene. Mañana vamos a tener una actividad práctica en aula, pero la semana que viene vamos a tener como un refuerzo más de la parte práctica. Me va a apoyar Jeffrey, así que también ahí tendremos una parte un poco más analítica. ¿Está bien? Sí. Doctora, iba a preguntar eso. La parte práctica, bueno, vamos a practicar supongo en la computadora, pero ¿va a llevarse todas esas horas? No, en la parte práctica vamos a tratar de ver una muestra, hemos hablado Jeffrey y yo, una de las muestras nuestras y que ustedes vean cómo se hace el análisis para la distribución ontológica y vamos a tratar de ver si podemos analizar un gel para que ustedes vean cómo es esa parte que les estaba explicando allí del análisis del gel, pero ahí no sé si lo vamos a lograr por el problema de que se apaga el programa cuando se conecta a internet. Es que tenemos el programa pirateado. No lo vamos a mentir. Claro. Tenemos el programa pirateado porque nos lo regalaron en España en una actividad que fue Jeffrey, pero no puedo, es con el que trabajamos. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos una manera de que lo puedan ustedes ver. Entonces, bueno, mañana seguimos con un poco más ya de las bases de datos, para que vean cómo se busca en la base de datos y que es una parte sencilla, y hacemos esa actividad también, y ya pasado mañana hacemos lo del póster. Ya los dejo, váyanse tranquilos, que ya en un ratico seguro tienen clase otra vez, ¿verdad? Examen. Nada, aprovechen estos 8 minutos para estudiar. Chao, un besito, cuídense. Bye. Chao. Gracias, doctora. Chao, que esté muy bien. Gracias, doctor. Very good. Hasta luego. Gracias, chao.